Veamos un ejemplo de sistema de numeración en punto flotante. Eh, Chiquito, a ver, digamos 3 bits de mantisa entera, eh, en binario con signo, es más, en binario sin signo. Bien fácil, ¿sí? 3 bits de mantisa entera en binario sin signo, 4 bits de exponente en complemento a 2. ¿Cuál es el rango para este sistema? Y bueno, el rango para este sistema estará dado por el mayor número que podamos representar, ¿sí? Y el menor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mayor número que podemos representar en este sistema? Y bueno, dado que la mantisa es en binario sin signo, ¿sí? Entera, el número más grande que podemos representar es el 1, 1, 1, ¿sí? Y el exponente más grande en complemento a 2 en 4 bits es 0 porque es positivo, 1, 1, 1, ¿sí? Esto de acá representa el 7 y esto de acá representa el 7 también, ¿sí? En complemento a 2. Así que el número más grande que podemos poner acá es 7 por 2 a la 7, es decir, 7 por 128. Si quieren hacer la cuenta en calculadora, si no es simplemente escribir esto acá, ¿sí? 7 por 2 a la 7. Ahora, ¿cuál es el número más chico que podemos representar? Bueno, el número más chico que podemos representar es el 0, es decir, el 0, 0, 0 por cualquier cosa, ¿sí? Es 0. Así que bueno, el número más chico que podemos representar acá es el 0 porque no tenemos números negativos. Y fíjense por qué no tenemos números negativos. Si el exponente fuera negativo, ¿sí? No haríamos que el resultado de la multiplicación sea negativo. Eh, a ver, un ejemplo. Si pusiéramos 7, ¿sí? Por 2 a la menos 1, creo. A ver. Esto de acá en la parte entera es 7, eso no cabe duda. Esto de acá es negativo, ¿sí? Porque empieza con 1 en complemento a 2, ¿sí? Así que si empieza con 1 en complemento a 2 el número es negativo, así que es menos que menos este mismo número invertido, es decir 0, 0, 0, 0, al cual le sumo 1, ¿sí? El resultado 1, así que es menos 1. Así que esta cadena, la de todos unos, es 7 por 2 a la menos 1. 7 por 2 a la menos 1 sigue siendo un número positivo. Esto es 7 por un medio, ¿sí? Es decir, 7 medios, 3,5, ¿sí? No porque el exponente sea negativo, el resultado de la multiplicación va a ser negativo. Entonces, la única forma de que tengamos acá números negativos es que la mantisa tenga posibilidad de representar números negativos. Ahora, ¿cuál es la resolución de este sistema? A ver, la resolución de este sistema no va a ser constante a todo lo largo del intervalo, ¿sí? Vamos a tener en la recta numérica la posibilidad de representar el 0, ¿sí?
Y además vamos a tener la posibilidad de representar el 7 por 128, ¿no? Perdón, esto es 7 por 2 a la 7. Y ahora sí. El 7 por 128 entonces va a ser el más grande que podemos representar. Y acá adentro, ¿cuántos números diferentes podemos representar? Y la cantidad de números diferentes que podemos representar está dado por la cantidad de bits totales que tenemos en el sistema, y tenemos 7 bits. Entonces, bueno, la cantidad de números posibles que podemos representar, ¿sí?, va a ser 127. Perdón, 128, ¿sí? 2 a la cantidad de bits que tengo, 128. 128 números diferentes. Pero fíjense que 0 tiene varias representaciones. Tiene la representación 0 por 2 a la 7, 0 por 2 a la 6, 0 por 2 a la 5, y así hasta 0 por 2 a la menos 8. Y todas esas son representaciones del 0 en este sistema, ¿sí? ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos matiza normalizada, ¿sí? Pero la idea es que encima de que puedo representar pocos números acá, tengo 16 representaciones del número 0, ¿sí? Estos son tantos como bits tengo en el exponente, y tengo 4 bits, así que 2 a la 4 da 16 posibles representaciones del 0. Ahora, la resolución va a ser acá, en este extremo, en el extremo inferior positivo, va a ser 1. Acá por el medio probablemente vamos a tener otra resolución, ¿sí? Y acá en el extremo superior positivo vamos a tener la resolución más grande. O sea, la resolución no va a ser constante en todo el intervalo. Es decir, la distancia entre números va a ser más chica acá, ¿sí? Acá entre un número y el siguiente va a haber poco espacio, ¿sí? Por acá vamos a tener una resolución un poco más grande, ¿sí? Y por acá vamos a tener una resolución gigante, ¿sí? ahora vamos a ver de cuánto es. Pero bueno, a ver, veamos, calculemos la resolución en este segmento, a ver, en el extremo superior positivo. Dijimos que el número más grande que podemos representar era el 7 por, disculpen la letra, 7 por 2 a la 7, ¿sí? El número anterior que podemos representar es cuando le sacamos 1 a la mantisa. Es decir, cuando a la mantisa le restamos 1, pero acá es porque la mantisa es entera. Si tuviera mantisa fraccionaria, en realidad lo que tengo que hacer es al número que está antes del exponente le resto 1. Me olvido del sistema, ¿sí?, en el que está esto, y le resto 1. La representación de esto es de esto menos 1 es, perdón, esto es así, ¿sí? Entonces esto es 6, pero es 6 porque tengo el punto decimal acá, ¿sí? Ahora, si tuviera el punto decimal acá, esto no sería 7 y esto no sería 6, esto sería 0,75 y esto sería 0,75 más 125. Anyhow, esto menos 1 es entonces 6 por 2 a la 7. Es decir, que la diferencia entre este y este es de 2 a la 7, justamente, ¿sí? Es decir, que entre este número y el 6 por 2 a la 7 hay justamente 2 a la 7
números, ¿sí? Esa va a ser la resolución en el extremo superior positivo, igual a 128, que se corresponde con la potencia más grande a la cual elevo el... ¿sí? Si tengo el exponente más grande calculado, y bueno, la resolución es fácil de calcular porque es directamente esa potencia, ¿sí? Si la matiza es entera, si la matiza es fraccionaria será un poco menos. Después hacemos un par de ejercicios con matiza fraccionaria, a ver, sí, porque eso no vale en general. La resolución en el extremo inferior positivo la tenemos que calcular como 0, extremo inferior positivo, la tenemos que calcular como la diferencia entre 0 y el siguiente. Ahora, de todas estas representaciones del 0, ¿sí?, nos conviene agarrar la que tiene el exponente más chico, ¿sí? Y nos conviene agarrar esa porque, fíjense, la diferencia entre 0 y 1 no va a ser 1 acá. Fíjense. A ver, tengo la representación del 0 con la potencia más chica en el complemento a 2 de 4 bits, ¿sí? Esto es 0 por 2 a la menos 8, ¿sí? ¿Cuál es el número siguiente? El siguiente es 001, que es igual a 1 por 2 a la menos 8. Es decir, que la diferencia entre esto y esto es 2 a la menos 8, ¿sí? O sea, 1 sobre 256, ¿sí? Un 256avo, ¿sí? Esa es la diferencia entre los números acá. Ahora, si yo hubiera agarrado alguna otra potencia, por ejemplo 0 por 2 a la 7, ¿sí?, para representar el 0, 0 por 2 a la 7, ¿sí?, esto también es 0. Ahora, el siguiente va a ser 1 por 2 a la 7, es decir que va a estar 128 lugares más acá, ¿sí? Vamos a tener el 0 y el 128 por acá, ¿sí? Y esa no es la forma correcta de calcular la resolución. La resolución acá es más chica, ¿sí? La resolución correcta sale de representar el 0 con el exponente más chico posible, ¿sí? Tengan cuidado con eso porque en los parciales se suelen equivocar bastante. Bueno, en el video que viene vamos a ver algún otro ejercicio de los de la práctica. Nos vemos.